Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en una entrevista más. Vamos a saludarles también a quienes nos están sintonizando y escuchando por Radio Fe y Alegría en Coatepeque y por supuesto a través del www.ysuca.org.sv. Gracias por su fina sintonía. Esta mañana estaremos conversando con David Ortiz y Lucy Rivas, ambos de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador. Estaremos hablando sobre el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Lucy y David, bienvenidos a la entrevista de YSUCA. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Qué bendición y gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Hola Pablo, buenos días. Un saludo a Lucy, un saludo a los amigos, amigas que nos escuchan por esta tan gustada radio. Gracias por la invitación. Saludos David y Lucy. Y es que un grupo de organizaciones humanitarias de El Salvador ha pedido a la Asamblea Legislativa que declare un Día Nacional en honor a las víctimas desaparecidas forzosamente en el contexto de la Guerra Civil entre 1980 y 1992. Esto ha dejado entre 8.000 y 10.000 desaparecidos. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador presentó la iniciativa que ingresó al órgano de Estado tras ser firmada por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. David, esta es una actividad que ustedes han venido haciendo desde el día domingo, que se entregó una carta al señor arzobispo. Posteriormente, el lunes se realizó la actividad con la gente del legislativo y, por supuesto, el día martes se hizo un acto frente al muro de donde están los nombres de los desaparecidos en el Parque Cuscatlán. ¿Qué significa un Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, David? Comencemos diciendo que esta no es una petición que se haya realizado solo este año. Esta petición, las víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos la vienen realizando de manera sistemática al Estado salvadoreño, no solo con esta conformación legislativa, sino con las conformaciones legislativas que ha habido antes. Y la respuesta ha sido idéntica: rechazar las solicitudes que las víctimas hacen al Estado salvadoreño. Cabe decir que lo que se está solicitando no es dinero, no es que el Estado invierta, aunque es su obligación, hay que aclararlo, pero esta solicitud no está vinculada con que el Estado destine fondos para atender a las víctimas, sino más bien se trata de una medida de reparación simbólica que el Estado salvadoreño, a través de sus órganos, pueda establecer que efectivamente en El Salvador hubo, en el contexto del conflicto armado, que valga la aclaración, va más allá de los años 80. Acordémonos, por ejemplo, que en el año 75 fue la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador, es decir, el contexto del conflicto armado va más allá de los años 80. Y eso debe determinarse dentro de los procesos históricos que se hagan, de los procesos judiciales que se hagan. Pero la medida, la acción tomada por Promemoria va en ese sentido, que el Estado salvadoreño rompa con el patrón histórico de ignorar a las víctimas del conflicto armado y que las autoridades actuales entiendan que la impunidad del pasado está fuertemente vinculada con la impunidad que estamos viviendo en estos momentos. Y esto relacionemos el tema de desapariciones, podemos decir que las desapariciones que existieron antes tienen un peso importante en las desapariciones que están sucediendo en este momento, que incluso hoy siguen siendo responsabilidad del Estado salvadoreño. Lucy, en este sentido, usted como familiar de víctimas de desaparición forzada,
Este vendría a ser una forma de reivindicar el dolor de los desaparecidos, algo que, como ya lo dijo David, vienen pidiendo desde hace un tiempo atrás. ¿Qué siente Lucy al ser una familiar de víctimas de desaparición forzada y no ser escuchado por un Estado que debe proteger sus derechos? Pues se siente, ¿me escucha? Le escuchamos, Lucy, adelante. Pues como víctima directa de la desaparición forzada, pues se siente ¿cómo decirle? Una impotencia, una decepción grande, porque es un derecho que tenemos como víctimas y lo venimos pidiendo desde el 96, desde 1996 se viene pidiendo que se decrete el 30 de agosto como Día Nacional de los Desaparecidos y Desaparecidas del Conflicto Armado. Es una petición que año con año se ha presentado y año con año es anulada. Esperábamos, bueno, en mí en lo particular, yo estaba muy contenta porque al parecer ahora se ha estado hablando bastante de que las víctimas son el centro y que debemos de ser escuchadas. Pero al darme cuenta de esto, pues es una decepción más, una tristeza más, pero eso no quiere decir que me voy a quedar hasta acá, sino que al contrario, es de seguir para adelante, pues, porque es una forma de que a nosotros se nos reivindicara, no al 100%, pero sí sería para nosotros un gran proceso eso de que se tomara en serio esa pieza que nosotros llevamos el día lunes a la Asamblea Legislativa. Fue para mí en lo personal muy triste saber que no fue escuchado. Pero bueno, le doy las gracias a los compañeros técnicos de las distintas organizaciones, como en el caso de FESPAD, que es una organización que tiene buen equipo técnico, ¿verdad? Para seguir apoyándonos a nosotras las víctimas. Bueno, a seguir pues porque no debe de quedar así, ¿verdad? Ese es mi punto de vista y que es bastante triste pues el que solo son palabras entonces de que las víctimas vamos a ser escuchadas. No hay nada real entonces, si en esto que es tan sencillo, que solo es de escucharnos nada más, no van a invertir dinero, no estamos pidiendo ni siquiera incurre en gastos, pues solo está en que puchen un botón y qué sé yo, que lo discutan y luego puchen un botón, algo tan sencillo. Bueno, no sé qué tan difícil será, ¿verdad? ¿Será que yo no alcanzo a percibir la dificultad de tomar ese decreto? Quizás me queda otra incógnita más, ¿verdad? Y que me gustaría que me la respondiera, pues, por ejemplo, las personas que están encargadas en decretar leyes, por ejemplo, los diputados, en este caso sería la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Gracias. Okay. Lucy, ¿usted a quién tiene desaparecidos durante la guerra? Pues, es algo bien complicado para mí porque solo me pregunta eso y yo ya me quebranto. Mi padre fue desaparecido y si en lo personal me pregunta, ¿con cuánto cree usted que le quitamos ese dolor? No tiene precio, porque es un vacío que no se llena jamás. Máximo el hecho de que fue desaparecido en los años que yo considero era cuando más lo necesitaba como ser humano. A ese ser humano maravilloso, grande, único, perfecto para mí,
como padre, eso no tiene precio. Y por eso le digo que siento una impotencia, una decepción grande saber que no seamos escuchadas como víctimas. Ok. En este sentido, David, lo que se está pidiendo, como ya bien se decía, es algo de carácter simbólico. No se está pidiendo una medida de carácter pecuniario, pero también es una medida que se pide también desde organismos internacionales defensores de derechos humanos. Partamos de una idea bastante clara. El Estado salvadoreño tiene una serie de obligaciones hacia los ciudadanos, hacia la población y hacia la comunidad internacional, porque El Salvador es parte de ese concierto de naciones. En ese sentido, El Salvador tiene la obligación, por ejemplo, de investigar, procesar y sancionar de forma ejemplarizante a las personas responsables de cometer este tipo de hechos. Que la desaparición forzada es un delito de resultados permanentes, es decir, que mientras la persona no sea encontrada y se determine a dónde está, si está viva, si no está viva, qué ha pasado, quién es la persona responsable, el Estado salvadoreño sigue teniendo la responsabilidad de buscarle. Y hablando de responsabilidades, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la República en este tema? Porque el fiscal general aparentemente en su discurso solo cabe el tema del régimen de excepción, pero ¿qué está haciendo con las víctimas del conflicto armado? ¿Qué está trabajando esa unidad que fue creada para investigar todos estos hechos aberrantes que se cometieron mayoritariamente por cuerpos de seguridad del Estado? La resolución del 2016 de la Sala de lo Constitucional decía que se debe investigar la existencia de un aparato organizado de poder desde el Estado. Esto significa que el Estado en su conjunto fue utilizado para afectar de manera grave los derechos humanos de la población. ¿Qué son esas afectaciones? Estamos hablando de masacres, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de torturas, estamos hablando de violaciones sexuales, entender a la mujer como parte del botín de guerra. Esta es la obligación que tiene el Estado salvadoreño. En este punto estamos hablando solo de una medida simbólica, pero hay que entender que al Estado salvadoreño le caben una serie de obligaciones que tiene que cumplir hoy o después las tiene que cumplir. Y lastimosamente, la actual administración, la actual fiscalía, la actual Asamblea Legislativa, la actual Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sigue repitiendo el patrón histórico de defensa de la impunidad de los grupos responsables de estos hechos. El Estado salvadoreño no está por atender a las víctimas ni por cumplir siquiera una exigencia de carácter simbólico como fue la que se presentó a la Asamblea Legislativa. Aquí hay una falta entonces de voluntad también del Estado salvadoreño, porque hay una convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que entró en vigor en el año 2010 y ha sido firmada por 93 estados y ratificadas por 50. Afirma de manera inequívoca que recurrir a las desapariciones forzadas es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluida la guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública. Esta convención internacional nos obliga también a que este delito sea investigado y, como ya bien lo decía David Ortiz, esto no caduca, sino que termina cuando es encontrada la persona. Es un delito que está abierto, es un delito que debe de dársele persecución, investigación. ¿Qué ha pasado entonces, David, con las actuales instancias en el país? Digamos, una fiscalía que montó también un departamento para poder investigar estos crímenes de la guerra.
Pongamos un tema como antecedente. Hace algunos años el PNUD hizo una investigación para evaluar los diferentes modelos de desarrollo que se han implementado en el país. Diferentes modelos desde el siglo anterior, y uno de los contenidos que el PNUD desarrollaba en este informe es que los grupos que han gobernado el país, los grupos de poder, los grupos económicos, han visto a las personas, al ciudadano, como un elemento más para poder lucrarse. ¿Qué significa esto? Que lo han visto como un componente más, como una inversión de capital, como una maquinaria, como una infraestructura, y no como un sujeto que tiene derechos que deben ser garantizados por el Estado salvadoreño, entendiendo que la Constitución misma establece que el origen y el fin del Estado es la persona humana. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿a qué se debe la impunidad histórica en la que seguimos en este momento? Se debe a que los grupos de poder que han gobernado antes y siguen gobernando acceden a los órganos del gobierno para hacer negocios privados y para lucrarse. El tema de derechos humanos no les interesa. Por eso usted ve que personajes, funcionarios de administraciones de gobiernos anteriores son procesados y son juzgados por apropiarse de dineros públicos. Y a usted no le extrañe que cuando este grupo de poder está gobernando tenga que salir, porque va a salir. Ningún grupo de poder se mantiene ad eternum gobernando, incluso hasta Roma cayó, no va a caer este grupo de poder. Cuando terminen de gobernar, que no les sea extraño que también haya personas que sean procesadas y sentenciadas por actos de corrupción. Y aquí usted se puede hacer preguntas bien sencillas. ¿Por qué hay tanto interés en esconder la información pública? Porque hoy en día todo lo que produce el Estado tiene que ocultarse. Y si es en beneficio de la población, ¿cuál es el interés de estar ocultando información? ¿Cuál es el interés de copar todas las instituciones del Estado para que no se pueda ejercer contraloría de la forma como se está gobernando? Por eso se dio un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional. Por eso se quitó de manera ilegal al fiscal general de la República. Por eso tenemos un instituto de acceso a la información que parece que le está garantizando al Estado el proceso de ocultar información y no está por garantizar el derecho de acceso a la información a la población. Esa es la realidad que tenemos en este momento y ese es el proceso histórico del que hemos venido, en donde las élites gobernantes se preocupan por acrecentar su patrimonio y no por garantizar los derechos humanos de la población. Por eso el fiscal general de la República no habla de estos temas porque no le interesan. A él le interesa estar subido en la ola mediática del gobierno para hacer publicidad diciendo que el régimen de excepción resuelve todos los problemas de seguridad, cuando todas las personas que vivimos en este país sabemos que con capturas no se resuelve el tema de seguridad. Le doy un dato y con esto termino. En los primeros 2 años de gobierno se detuvieron más de 70,000 personas. Más de 70,000. Con el régimen de excepción andamos un poquito arriba de las 50,000 detenciones. Entonces usted haga una operación matemática sencilla. Si la seguridad no se resolvió con 70,000 capturas, ¿se va a resolver con 50,000? La respuesta es no. Pero hay un interés, una ofensiva mediática de tratar de decir que haciendo miles de capturas va a resolver la seguridad. Eso es mentira. Estamos conversando sobre el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Para ello nos acompaña David Ortiz y Lucy Rivas, ambos de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador. Lucy, lógicamente ya nos habló de el dolor que se siente el tener un familiar desaparecido forzadamente. En El Salvador se habla de 80,000 y 10,000 desaparecidos. Esto quiere decir que hay un sinnúmero de personas, de familiares,
como usted, que andan buscando a estas personas que desaparecieron durante el conflicto armado y lógicamente no han tenido ningún apoyo estatal, ningún apoyo del Estado para poder principalmente encontrar al desaparecido, pero también cómo ha venido usted luchando para fortalecerse y también apoyarse en otras personas que tienen familiares desaparecidos para poder llevar venir sobrellevando esta situación que no es nada fácil. Así es, no ha sido nada fácil, pero nos unimos como víctimas, nos unimos y cuando encontramos también el apoyo de organizaciones que tienen buenos técnicos y que se identifican con nuestro dolor, bueno, es ahí donde agarramos fuerza y como usted ya sabe, no ha sido nada fácil. Venimos, como dice el dicho, cayendo, levantando, pero ahí vamos. Lo más triste es de que las personas mayores que iniciaron su lucha, ellas están falleciendo y eso pues es bastante doloroso en lo personal porque fueron ellas las fundadoras, por ejemplo, las fundadoras de los comités de madres, madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, esposas, hijos, hermanos. Entonces, pero me refiero a las madres, las que fundaron estos comités de madres, están falleciendo. Y es lamentable y es doloroso ver que fallecen y para colmo en condiciones que no son deseables para nadie, pues entonces, pero aún así nos dan siempre la fuerza. Por ejemplo, han habido casos de que las madres ya están incluso en cama y cuando las visitamos dicen, no fallen, no desmayen, no paren, sigan. Entonces dejan ese legado, el cual, discúlpeme que me quebrante, pero al recordar esas palabras, uno se quebranta porque vuelve a vivir la situación de cuando vio a aquella madre que andaba dando testimonio en los centros, en la policía, en la fiscalía, en todo lugar. Y esas madres fallecen y nos dicen, cuando las visitamos, no desmayen, continúen. Tenemos el caso yo lo expuse la vez que fuimos a la Asamblea Legislativa, del caso de la madre Carmen Campos, una mujer que fue torturada, fue capturada y fue torturada porque buscaba a sus hijos desaparecidos, por pertenecer a la organización Comité de Madres Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ella fue capturada y brutalmente torturada, le cortaron un pecho, la violaron brutalmente, le hicieron cosas que ningún ser humano se merece. Y saber que estas madres fallecen sin encontrar respuesta es bien doloroso realmente, pero eso nos inyecta también fuerza a seguir adelante y no desmayar, pues algún día tendremos respuesta. Yo espero no ser una madre más de estas que ya fallecieron, con la ilusión de que en nuestro país seamos escuchadas y que se haga una ley especial para las víctimas del conflicto armado. Tenemos derecho a eso. No estamos pidiendo algo que no tengamos derecho o que no merezcamos. Merecemos ser escuchadas, merecemos tener justicia, verdad, reparación, medidas de no repetición. ¿Y por qué pedimos la memoria histórica? Porque no queremos que nuestras futuras generaciones también pasen lo que nosotros ya pasamos, porque no es nada grato. Y vuelvo al caso de la madre Carmen Campos. Falleció en condiciones muy, muy deplorables. Y esto da tristeza, todo por no ser escuchadas las víctimas. Pero
tenemos que seguir adelante. Lucy, usted como mujer que encabeza esta lucha por averiguar lo que ocurrió, en este caso con su padre, ¿ha sentido usted persecución, intimidación y también ha sufrido violencia de parte del Estado salvadoreño? Pues en el tiempos anteriores sí igual era perseguida, porque yo me incorporo al comité de madres cuando tenía 17 años. Por cuestiones de andar siempre en la guerra y todo eso, no tenía tiempo para estudiar. Además de eso, pues en aquel tiempo el estudio no era para los pobres, ¿verdad? Entonces, pero yo me incorporo cuando tengo 17 años. Y en esa época sí éramos perseguidas todas éramos perseguidas. Y en muchas ocasiones sí fui perseguida, pero aquí estamos, gracias a Dios, contando el cuento, como dice. Ok, Ahora no, pero en esto con el régimen sí como que sí se siente que vino a afectar mucho, porque como que nos coartaron la libertad para hacer nuestro trabajo, para exigir nuestros derechos. Sí se ha sentido que ha afectado. Bueno, estamos conversando con David Ortiz y Lucy Rivas, ambos de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica del Salvador, sobre el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato y en esta segunda parte del programa, usted, amigo que nos está sintonizando por los distintos medios, puede también participar con preguntas en la cabina principal de YSUCA esta mañana en el programa La Entrevista. Volvemos en breve. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta todos los jueves a las 7 de la noche su radiorevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Recuerda, Sembrando Futuro, todos los jueves a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. De nuevo con ustedes a través del 91.7 del FM, Facebook Live también de Radio YSUCA, por supuesto a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque y a través del ysuca.org.sv. En esta parte del programa también los amigos que nos están sintonizando pueden formar parte de la entrevista mandando su mensaje de texto o de voz al 7571-2779
marcando también las líneas telefónicas el 2275-9501, 2275-9502 y por supuesto vamos a darles paso. En este momento vamos a dar lectura a los mensajes que ya nos han enviado a través del WhatsApp y por supuesto a través del Facebook Live. Muy buenos días, espero estén bien. Si manejamos datos reales y estadísticos, el proceso de investigación no oficial para un desaparecido es de 24 horas y venir a exigir después de décadas es muy difícil que este gobierno pueda solventar esta situación. No obstante, el gobierno está con la importancia que se debe para solventar lo más pronto, dice, que se pueda. Saludos y bendiciones. Buenos días al caballero de la entrevista, dice que está hoy. Es duro como las personas que desaparecieron durante el conflicto armado difícilmente pueden volver a sus hogares. La petición que se hace al Estado insensible que paga a las personas para emitir comentarios insensibles es nada más que entreguen la información para que se haga justicia. A lo mejor ni se pueden encontrar los cuerpos, aunque sea, pero sí que se juzgue a los responsables para sentar un precedente de que esas cosas no volverán a ocurrir. Muy buenos días, paisanos, nos dice David Álvarez, saludos. También Santos Hernández nos dice, quiere denunciar que custodios del penal de Mariona amenazan a vendedores de dispararles si no se retiran. Nos escriben a través de WhatsApp y por supuesto el Facebook Live. Los teléfonos 2275-9501, 2275-9502, habilitados también para sus comentarios. David y Lucy, ellos son del comité o de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador y estamos conversando sobre el Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. David, no sé si tendrá alguna reacción sobre estos comentarios que acabamos de leer y Lucy también posteriormente a David. Gracias a los amigos, amigas que han escrito esta mañana. Comenzar con el primer comentario que hacían, contarle al amigo que mencionaba que son 24 horas. No, la Fiscalía General de la República, por exigencia, presión y demandas de familiares de personas desaparecidas posterior al conflicto armado, creó algo que se llama Protocolo de Acción Urgente. Y básicamente uno de los objetivos que tenía ese protocolo de acción urgente era generar procesos con las instituciones vinculadas a la búsqueda y posterior encuentro de las personas desaparecidas. Uno de los objetivos era romper con ese mito institucional que si no habían pasado 48, 72 horas, no podía buscarse, cuando se conoce que las primeras 24 horas son determinantes para poder encontrar a una persona que se ha desaparecido. Y el tiempo que dura este protocolo de acción urgente es de 30 días. En ese tiempo, las instituciones responsables de la búsqueda y de encontrar a una persona desaparecida lo activan y desarrollan las acciones que ahí se encuentran. Pero no es cierto que tiene que ser en 24 horas. Le han informado mal. Ahora, respecto a lo que decía, de que no lo puede hacer el Estado con las personas desaparecidas en este momento, menos lo va a hacer con las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Eso es parte de lo que estamos denunciando. El Estado salvadoreño, como no le ha dedicado ningún tipo de interés, recurso o capacidades a la búsqueda y desarrollo de capacidades técnicas para realizar este tipo de procesos, ahora que vuelven a existir desapariciones en una cantidad bastante importante. De hecho, ha habido años que las desapariciones han superado a los homicidios en el país, pero en este momento El Salvador sigue con tener capacidades para realizar búsquedas efectivas y eficientes de personas desaparecidas. A eso hay que agregar que el Estado salvadoreño ha vuelto a ser responsable de desapariciones forzadas en el contexto del régimen de excepción.
y no solo de desapariciones forzadas, sino de detenciones ilegales y arbitrarias, que apenas ayer se denunciaba de parte de un colectivo de organizaciones, entre ellas FESPAD, que son más de 3.000 denuncias que se han recibido de personas que han sido detenidas de manera ilegal o arbitraria. En suma, el Estado salvadoreño tiene la obligación de buscar a las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y tiene la obligación de buscar a las víctimas de desaparición que se dan en el contexto de la violencia social que vivimos en este momento. Es su responsabilidad y no puede obviar ninguna de las responsabilidades que tiene. Lucy, sus comentarios acerca de las participaciones de los amigos oyentes. Pues quizás decirles de que la violación a los derechos humanos no prescribe, ¿verdad? Entonces, pues somos el claro ejemplo de que venimos exigiendo, todo esto viene a raíz de los acuerdos de paz. Entonces, ahí el detalle es que desde los acuerdos de paz para acá, gobierno tras gobierno han seguido pisoteando y no han cumplido con los acuerdos de paz. Entonces, ahí venimos nosotros, las organizaciones de víctimas y las víctimas directas, que hemos venido en la lucha y venimos teniendo esperanza con gobierno tras gobierno, y gobierno tras gobierno nos ha decepcionado. El ejemplo aquí es que no nos damos por vencidas, ¿verdad? Y vamos a seguir. Gracias. David, ¿qué derechos se violan con el delito de la desaparición forzada? Es importante decir que la desaparición forzada es calificado como uno de los más graves delitos a nivel de Concierto de Naciones y a nivel de derecho internacional. Incluso el Estatuto de Roma, que le da vida a la Corte Penal Internacional, de la cual El Salvador ya es parte de la Corte Penal Internacional, es uno de los delitos que incluye como los delitos que pueden ser perseguibles por la jurisdicción internacional en caso que la jurisdicción nacional no desarrolle los procesos de investigación que les son obligatorios. Comencemos diciendo que una desaparición forzada rompe con la historia de vida de un grupo familiar y posiblemente de una comunidad. Para solidarizarse con una persona que es víctima de una desaparición solo hace falta tener un poquito de empatía. Yo le invito a usted, amigo, amiga que nos esté escuchando, que imagine por un momento que un hijo suyo, que su mamá, que su esposa, que su hermana un día no llega a su casa. Imagine ese escenario. Ahora imagine cómo le ha tocado sobrellevar a todas las víctimas de desapariciones del conflicto armado, que después de décadas que se terminó el enfrentamiento bélico, el Estado salvadoreño no ha movido un solo dedo para desarrollar los procesos de investigación y búsqueda efectiva de estas personas. ¿Qué derechos afecta? Ya hablamos que afecta la historia familiar, ya hablamos que afecta, puede afectar una comunidad. Estamos hablando que tiene una posibilidad alta de afectar el derecho de la vida, afectar el derecho a la libertad, de la libre determinación, el tema patrimonial. Hoy en día, por ejemplo, si una persona no es declarada muerta, no existe un proceso legal establecido para definir el tema patrimonial, el tema de las deudas, cómo eso se puede resolver. El Estado salvadoreño básicamente ignora el tema y ve hacia otro lado y deja a las víctimas que intenten resolverlo desde sus realidades. La desaparición es un delito pluriofensivo, ataca distintos derechos
de las víctimas y de su entorno familiar. Por eso es que urgimos al Estado salvadoreño a cambiar su posición de impunidad que ha mantenido históricamente. Exigimos que se deje de proteger las estructuras militares vinculadas con estas graves violaciones. Exigimos que se deje de esconder los archivos militares que contienen información importante para llevar verdad a estos casos. Exigimos que pare el proceso de militarización que está llevando adelante este gobierno, en donde la entidad castrense es vocera para todos los temas. Si es un tema de salud, habla el ministro de Defensa; si es un tema de educación, habla el ministro de Defensa; si es un tema de seguridad, habla el ministro de Defensa; si es un tema de obras públicas, habla el ministro de Defensa. Hay que tener claro que para ir a quitar escombros de una calle no necesitamos tener gente cargando fusiles. Esas son tareas de estructuras civiles. Exigimos que salga el componente militar de toda la actividad estatal. Eso es contrario a nuestra Constitución y contrario a lo establecido en los acuerdos de paz. En este sentido, David, ¿qué consecuencias, digamos, trae la desaparición forzada a las sociedades en sí? Se ha perdido un ser humano que lógicamente es un ser provechoso. Ya lo dijo usted también, que se perdió dentro de una familia un eslabón más, ¿verdad? Algo que estaba completo, se destruyó esa historia familiar. Pero, por ejemplo, hay datos también dentro de las comunidades que han sufrido desapariciones forzadas que quedan sin documentar. Por ejemplo, hay comunidades donde las viudas o las familias de las personas que desaparecen forzadamente están tal vez bien respaldadas por el Estado. Sin embargo, en El Salvador no es el caso. Aquí muchas veces estas historias permanecen en el limbo. Escuchábamos a Lucy ahí decir muchas suertes que han tenido que venir para sobrevivir, para llegar hasta estas alturas, y que también el Estado no reconozca el tema de la desaparición forzada ni le ponga un alto. Entonces, ¿qué impacto tiene en la sociedad y en las personas el delito de la desaparición? A las clases gobernantes de nuestro país, antes y ahora, les gusta hablar mucho de paz, pero la paz que ellos pregonan está fundamentada en estructuras de exclusión de grandes grupos sociales, está fundamentada en la violencia institucional. Por eso usted ve que las mayores inversiones para el tema de seguridad en el país se hacen en armas y no en prevención. Si usted intenta evaluar qué está haciendo este gobierno en prevención de la violencia, se va a encontrar un hueco bastante grande, porque no es un tema que importe. Aquí importa la violencia armada y mostrar fusiles como respuesta a la inseguridad en el país. También se basa en el acrecentamiento de la pobreza. La pobreza ha crecido en nuestro país en este momento. Hay una situación sumamente complicada para la familia salvadoreña. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el tema de desaparición forzada? Bueno, el tema de desaparición forzada tiene un componente, después de todos los componentes que hemos hablado, un componente económico también. Por ejemplo, una madre de familia, si busca a su hijo, tiene que desatender el rol de proveedora que tiene por andar en las calles preguntando, pegando afiches, intentando encontrar alguna pista que le dé con el paradero de la persona que se ha desaparecido. Hay un rompimiento también de esa estructura familiar. Yo les invito a que se imaginen, las personas que están escuchando esta entrevista, que de un día para otro falte alguien en su casa, que solo se lo imaginen, el rompimiento de la dinámica y de la historia de vida de esa familia, lo que significa una persona
desaparecida, eso es devastador. Ahí estamos hablando de dos cosas. En el tema seguridad, si es por ejemplo un grupo delictivo el responsable de esta desaparición, lo más normal es que el resto de familia tenga que salir huyendo del lugar donde sucedió la desaparición. ¿Y qué hace el Estado para ayudar a estas víctimas de desplazamiento forzado? ¿Qué está trabajando el Estado salvadoreño para atender esta problemática que tiene raíces bastante profundas? El impacto de una desaparición en el grupo social, en el tejido social, en la comunidad, es determinante, porque aparte de las violencias que ya existen, esto llega a profundizar aún más las condiciones del entorno en donde suceden estos hechos. Y como punto culminante tenemos que el Estado es ajeno a toda esta dinámica, que el Estado no da respuestas ni en el aspecto preventivo, porque el Estado debería de trabajar en prevenir que este tipo de hechos sucedan, ni en el aspecto de investigación y de encontrar a las personas que han desaparecido. La desaparición es un delito que afecta a diferentes bienes jurídicos. Es sumamente grave y el Estado salvadoreño, al igual que lo ha hecho con las desapariciones del conflicto armado, sigue ignorando las desapariciones que ocurren como producto de la violencia social. Esto significa también, bueno, ya no lo explicaba Lucy, que tienen 26 años de venir pidiendo un día nacional, ¿verdad?, de las víctimas de desaparición forzada y no han sido escuchados. Lucy nos comentaba que desde la edad de 17 años se metió en el tema también de estos grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Prácticamente es una vida la que Lucy ha dedicado a buscar personas desaparecidas, entre ellas, ¿verdad?, su padre. Lucy, esta experiencia de vida, esta forma de venir viviendo acá en El Salvador, buscando a estas personas desaparecidas durante la época del conflicto armado, ¿qué lección le ha dejado a usted? Bueno, como ya lo decía el compañero David, afecta jurídicamente, socialmente, la pérdida de un ser querido, como ya lo decía al principio, no tiene precio. Si le quieren calmar ese dolor, no tiene precio. Pero, porque lo que más afecta es en lo emocional. Imagínese que tenía 12 años, la edad más difícil, la edad en que un niño más necesita de sus padres. Que le den esta noticia que su padre pues fue capturado, se lo llevaron y pues no apareció. Es una situación emocional bien difícil. Y como víctimas nos compartimos el dolor y nos fortalecemos. Y nos damos la fuerza unas con otras. Y buscamos el apoyo técnico, porque como víctimas tampoco pudimos tener un estudio y podernos defender por nuestras propias cuentas, porque no sabemos de leyes. Sí sabemos de leyes, pero no sabemos cómo transcribirlas, cómo exponer y todo eso. Pero para eso hay organizaciones con buen equipo técnico que apoyan a las víctimas y a las organizaciones de víctimas. La lección es que el afecto emocional es tan grande, pero también es una gran fuerza y es la que nos motiva a seguir y no vamos a parar hasta ser escuchadas como víctimas. Esperamos en Dios cada día, cada madre, cada víctima, cada hijo, cada hermana. Esperamos en Dios cada día ser escuchadas. Y cada día que pasa siendo ignoradas,
eso no nos quita la fuerza, porque hay un poder interno, una fuerza interna que nos sigue, que nos impulsa, nos sigue impulsando a que sigamos con nuestra lucha. Porque lo que estamos pidiendo, como lo digo repetidas veces, no es un favor, es un derecho. Es algo que merecemos. Merecemos tener, que seamos escuchadas y que se nos haga justicia. Pues la lección es que la misma fuerza, el mismo dolor da la fuerza para seguir. El compartir con otras víctimas nos fortalece. Y eso es lo que nos da la fuerza para seguir. Ok, gracias Lucy. David, ¿qué es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas? Es importante decir que en la medida que ha ido avanzando el Concierto de Naciones y en la medida que se ha ido identificando comportamientos que afectan gravemente los derechos de la ciudadanía, la comunidad internacional se ha movido a crear normativas con ese alcance para proteger los derechos de la población. Este instrumento internacional que usted menciona va en ese sentido. El crear salvaguardas para que los gobiernos que se precien ser parte de esta dinámica mundial que respeta la democracia, que respeta los derechos de la población, que respeta la separación de poderes, tenga límites en su obrar y no se generen afectaciones a los derechos humanos de la población. Este es el sentido de las convenciones internacionales vinculadas contra el tema tortura, contra el tema desaparición forzada, contra el tema de violencia contra la mujer. También hay que decir que el Estado salvadoreño recientemente fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Y básicamente la conclusión que se ha tenido en esa evaluación que se realizó al Estado salvadoreño es que el Estado salvadoreño no ha realizado ningún esfuerzo para cumplir con sus obligaciones internacionales. Y esto es una evidencia que no se trata de lo que decimos las organizaciones de derechos humanos, que no se trata solo de lo que dicen las víctimas, sino que a nivel internacional el Estado salvadoreño sigue apareciendo como un Estado que no cumple con sus obligaciones. Fue evaluado en 3 temas de forma específica y este fue uno de los temas que se evaluó. Otro de los temas en el que fue evaluado fue en el tema de derechos de las mujeres vinculados con el tema de la interrupción del embarazo, que es otro tema que también está fuera de la agenda de los intereses de la clase gobernante en este momento y sigue dando igual que mujeres que han tenido emergencias obstétricas sigan siendo detenidas de manera ilegal, sigan siendo sometidas a prisión preventiva y sigan siendo sujetas de cárcel por 40 o 50 años, porque al final el Estado termina acusándolas de homicidio agravado. Ya se dijo a nivel de informes internacionales que eso constituye una forma de tortura y el Estado salvadoreño no le ha mostrado ningún interés para resolverlo. Hacemos un llamado a las autoridades actuales para que tomen en serio el tema de derechos humanos. Es una lástima que hayan llegado con un discurso de romper con las prácticas de los gobiernos corruptos anteriores y en la práctica sigan siendo más de lo mismo. Le han quedado a deber a nuestro país. Ok.
Antes de despedirnos, David y Lucy, vamos a leer los últimos comentarios que nos han llegado al Facebook Live de parte de los amigos que nos están sintonizando. David Álvarez dice: gobierno Bukele marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. Oscar Leonel Tobar Claros nos dice: un saludo cordial de aquí del Mozote. Las luchas hoy en día más complicadas, más cuando el Estado quiere borrar la memoria y las organizaciones que luchamos por defender nuestros derechos sigan adelante. Tony Barrera: Bukele, un dictador, un gobierno que solo es publicidad, maquinando mentes para el engaño. Así que ahí nos están poniendo los oyentes ciertos comentarios. Denunciamos la inacción del Procurador General de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, nos escriben también. Son algunos de los comentarios que han llegado y nosotros así vamos a cerrar en esta oportunidad esta entrevista donde se abordó un poco sobre el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que prácticamente en esta legislatura o en esta materia no se ha avanzado mucho. David, todavía escuchamos ahí a Lucy, ¿verdad?, que representa a estas víctimas, que hay un dolor a flor de piel que no ha podido ser reparado, que no ha obtenido su verdad y mucho menos su justicia. David, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Lucy también, ellos son de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador. Gracias, David y Lucy. Un saludo a los comités de víctimas del Mozote y a todas las víctimas del país, decirles que la lucha contra la impunidad la vamos a seguir dando contra el gobierno que esté de turno y contra los grupos de poder que sigan defendiendo la impunidad. Esta lucha no ha parado y no va a parar y vamos a seguir adelante. Muchas gracias por la invitación. También de mi parte un llamado a la sociedad de que se empatice con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha y sobre todo con nuestro dolor, que seguimos siendo pues revictimizadas en el sentido de que quieren borrar la historia, borrar la memoria y sobre todo ignorar nuestro dolor. Hacerle llamado a la sociedad de que se empatice con nosotras las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, que no desmayamos, que seguimos adelante, que tengamos esa fuerza. Este dolor nos da la fuerza y vamos a seguir. Bueno. Y a ustedes, los medios de comunicación, gracias por abrirnos espacio también. 8 en punto, así finalizamos esta entrevista. Recuerde, mañana la cita es siempre a partir de las 7 de la mañana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.